Soy Óscar Trigo, soy entrenador de baloncesto en silla de ruedas, soy licenciado en Educación Física y tengo experiencia sobre todo en el mundo del deporte adaptado y en equipos de rendimiento de esta disciplina, baloncesto en silla de ruedas. He participado en diferentes campeonatos de Europa, desde el 2008 hasta actualmente. He participado en mundiales y he participado en 2 Paralimpiadas, en la Paralimpiada de Londres 2012 y en la Paralimpiada de Tokio 2020 más 1 2021. También he participado en la de Río, pero en otro ámbito, no dentro de un banquillo, sino en el ámbito organizativo, llevando la coordinación a nivel federativo de las selecciones que participaban en ese evento. Y actualmente pues, soy seleccionador nacional de la Federación Portuguesa de Baloncesto. Bueno, con respecto a lo que me preguntas, voy a rememorar, ¿no? mi experiencia desde el 2008, que es cuando entro en la Federación Española de Deporte y Discapacidad para llevar el proyecto del primer equipo y con un objetivo muy claro, teniendo un objetivo muy claro que era clasificar a la selección nacional de baloncesto en silla de ruedas para las Olimpiadas del 2014, sabiendo que desde 1996 la selección de baloncesto en silla de ruedas no está presente en una Paralimpiada porque no se ha podido clasificar en todos estos años, teniendo un equipo con un cierto talento deportivo y con un nivel competitivo muy elevado, pero cuando llegaba el momento de competir, pues no acababa de clasificarse. Mi primera competición es en el 2009 en Adana. Quedamos séptimos de la clasificación, con un equipo renovado, con un equipo joven, con un equipo que tenía muchas ganas de aprender, pero que también nos dio cierta información, ¿no? ¿Qué información nos dio? Primero, que el proceso de entrenamiento tenía que ser mucho más sistemático, quiere decir que teníamos que buscar centros de entrenamiento específicos del alto rendimiento para que el jugador asimilara la selección con el alto rendimiento. Pero además debíamos establecer también pautas de mejora a nivel mental del jugador. ¿Por qué? Porque cuando el jugador se enfrentaba a la competición, se enfrentaba no solo a la competición, sino al muro de la clasificación para una competición continental, ya fuera un mundial, ya fuera una paralimpiada. Y de ahí que nosotros preparamos el 2011 con estas bases, sobre todo, muy importantes. Sabíamos que teníamos el talento, pero faltaba sistematizar el entrenamiento, ligándolo a los centros de alto rendimiento e introduciendo el papel del entrenamiento mental y del entrenamiento psicológico para que el jugador se enfrentara a la competición sin esa ansiedad, sin ese muro competitivo, ¿no? Y empezamos a buscar la figura del psicólogo, de un psicólogo que nos pudiera ayudar en el ámbito deportivo. Lo encontramos dentro del mundo del baloncesto en silla de ruedas, ¿vale? Hicimos una prospección de quién tenía una licenciatura en psicología dentro de nuestro mundo, porque necesitábamos un perfil de profesional que conociera perfectamente el mundo del baloncesto en silla de ruedas y a los jugadores. Encontramos en la figura de una árbitra, ¿vale? Que es Clara Vaquero, ¿vale? Y nos pusimos en contacto con ella y lógicamente pues el proyecto le pareció espectacular. Y en el 2011 empezamos a trabajar con ella en ámbitos tan simples como bajar el nivel de ansiedad del jugador cuando entraba en pista y según qué decisiones de arbitrales recibía, porque el jugador español era muy propenso a que cuando recibía un estímulo negativo se venía abajo. Y empezamos a trabajar con técnicas de visualización, con técnicas de refuerzo de confianza para llevar a cabo la primera parte o la parte más importante en nuestro proceso de clasificación, que era el europeo del 2011 en Israel. La experiencia fue dura primero porque el jugador, cuando entró Clara por primera vez, vio dos estamentos en ella que no le acababan de gustar. Uno era el estamento arbitral, entraba dentro de un vestuario con lo que representa muchas veces para el jugador, y un psicólogo en el que el jugador se preguntaba qué hacía un psicólogo allá si no estaban enfermos, ¿no? Y si ellos no detectaban que tuvieran esa necesidad de tener una problemática mental, ¿no? Lógicamente, la primera reunión que hicimos fue una reunión
con una estimulación, con un estímulo muy positivo, donde Clara explicó qué venía a hacer, ¿vale? No venía a curar a nadie, sino venía a reforzar el trabajo técnico, táctico del equipo, y a partir de ahí empezó a crear bases de confianza entre jugadores y ella misma, ¿no? Haciendo un debate en el que los jugadores expresaban sus miedos y en qué podían, o en qué veían ellos que podía fallar toda esta dinámica. Lógicamente, pues sabíamos qué pasaría y estábamos preparados para esas preguntas, con lo cual después de esa sesión el jugador empezó a cambiar la mentalidad y empezamos a hacer ese trabajo en el que en cada concentración que nos encontrábamos teníamos siempre una o dos sesiones para reforzar aquello que nosotros buscábamos, ¿no? ¿Qué conseguimos? Conseguimos que en la primera parte de la competición del 2011, donde nos enfrentábamos al reto más importante de nuestras carreras, y muchos de los jugadores de su vida profesional o de su vida deportiva, porque para muchos de ellos era la primera vez que se enfrentaban a una situación en la que tenían que clasificarse o tenían la posibilidad de clasificarse para una Paralimpiada, nos encontramos que los 3 primeros partidos los perdemos de más de 20. Habíamos aprendido en esas jornadas de preparación psicológica, habíamos aprendido a poder debatir delante del equipo, tanto staff técnico como jugadores, libremente, nuestros miedos y nuestros objetivos o nuestros sentimientos. Os puedo asegurar que en el tercer partido que perdemos, en el cual pensamos que estamos fuera de la competición y que todo lo que habíamos hecho durante el año, trabajando en los centros de alto rendimiento, haciendo entrenamientos sistemáticos intensos de una semana lejos de la familia, fue una catarsis espectacular. Una catarsis espectacular que yo creo que si no hubiéramos estado preparados mentalmente, y no hubiéramos hecho ese trabajo de unión, ese trabajo que Clara nos llevó a ese punto, hubiéramos salido destrozados ahí. Nos quedaban 3 partidos más y a partir de ese partido jugábamos, el siguiente partido era contra uno de los equipos que había quedado semifinalistas del anterior Campeonato de Europa, era uno de los equipos que tenían más caché en ese momento dentro del grupo, y hicimos el mejor partido de la temporada. Ganamos ese partido, y no solo ganamos ese partido, sino que ganamos los 2 siguientes, con lo cual conseguimos forzar un triple empate, y en ese triple empate, porque Básquet Average, entramos en el corte para conseguir nuestro objetivo. Os puedo asegurar que en el siguiente partido, que como entramos últimos del grupo, nos enfrentamos contra el primer clasificado del grupo B, que era el actual campeón de Europa, donde nos jugábamos sí o sí la posibilidad de entrar en la Paralimpiada. Lo afrontamos con una tranquilidad y con un poderío, pues que es lo que pasó, ¿no? Que les ganamos y nos metimos en la lucha, no solo por las medallas, sino en conseguir el objetivo, que era, después de tantos años, poder entrar dentro o poder participar dentro de una Paralimpiada. Yo tengo muy claro que eso no hubiera podido ser si no hubiéramos tenido ese factor de trabajo anterior, de grupo, ese factor en el que la salud mental del equipo era muy potente, y ante una situación que era jodidísima, que era veníamos de perder 3 partidos, parecía que estábamos fuera, nos quedaba un último partido, nos quedaba una última fase con equipos muy difíciles, supimos sobrellevarlo, supimos hacernos más grandes y conseguir el objetivo. Pero te voy a hablar de mí como entrenador, porque muchas veces se habla de la salud mental del jugador, pero ¿y la salud mental del entrenador? ¿Vale? Que es el que lidera el proyecto, que es el que lidera al grupo humano en muchos casos, es el modelo a seguir. Todo el mundo, todas las miradas en ciertos momentos en la que estás compitiendo van a dirigirse hacia ti, y eso genera una presión personal de la que tienes que estar preparado, y yo creo que es importante, y nadie habla de eso, habla de la salud mental del jugador, del deportista. Estamos viendo muchos casos de deportistas que están hablando de su salud mental, pero ¿cuántos entrenadores? Y formamos parte de esto.
¿no? Entonces yo creo que voy a hablar de mi experiencia, ¿no? Sí que es verdad que con Clara seguimos trabajando en Londres, trabajamos muy bien en Londres y conseguimos estar entre los 5 primeros, nos clasificamos entre los 5 primeros de la competición, algo que era bonito para nosotros, que entráramos después de tantos años y pudiéramos estar casi entre los mejores del continente. Trabajamos mucho esa formación mental del jugador. Sí que en el 2014 yo dejo de estar en la selección, ahí la selección deja de trabajar con el psicólogo. Eso quiere decir que en muchos casos, ¿de qué va a depender el trabajo del psicólogo? De que el entrenador que esté, el entrenador en jefe, realmente confíe en ese trabajo mental, ¿vale? En nuestro caso, la federación demostró que, bueno, pues que dependía de la decisión del primer entrenador. Si el primer entrenador veía importante el trabajo del psicólogo, el psicólogo estaba presente. Si el primer entrenador no le daba tanta importancia, el protagonismo del psicólogo dejaba de ir, ¿no? En el 2020, ¿vale? Nos volvemos a clasificar para la Paralimpiada de Tokio, con un trabajo muy importante también detrás a nivel psicológico, pero que yo creo que alargaría la entrevista y no tiene por qué. Me voy a centrar en eso, en la experiencia personal. Y en el 2020, en medio del proceso de preparación, ya con la vista en los Juegos de Tokio, pues estalla una pandemia que paraliza absolutamente toda la preparación de todas las selecciones del mundo y toda la competición mundial. Y eso lleva a que en el 2020 no podamos participar en la Paralimpiada y tenemos que alargar la preparación hasta el 2021, hasta septiembre de 2021. ¿Cómo se vive esa preparación? Pues se vive con unas medidas de seguridad a nivel de salud brutales, con unas medidas de burbujas de entrenamiento, con unas medidas de burbujas de relación con familias en el exterior de la competición o en el exterior de la preparación o del equipo, y con unas medidas de seguridad en las que el jugador, el equipo, el entrenador se ven condicionadas por la realidad que existe. Ahí tenemos que trabajar psicológicamente también, lógicamente. ¿Por qué? Porque sobre todo en la parte final de la competición, en el mes de junio, bueno, sobre todo julio y agosto, nos vemos abocados a entrar en esa burbuja y a dejar nuestros familiares, a dejar nuestra vida real y pasar a un entorno completamente seguro donde nos metemos en un centro de alto rendimiento, donde no podemos salir de ese centro de alto rendimiento. En ese caso nosotros decidimos que el mejor centro de alto rendimiento para nosotros era Sierra Nevada, un entrenamiento a la altura, pero no solo por un tema fisiológico, sino por un tema mental, ¿no? El poder salir a la pista de atletismo y ver montañas, no ver una ciudad, ¿no? Y estar encerrado en diferentes bloques. Ese proceso, ese entrenamiento o ese proceso de preparación era repetir constantemente el día, lo llamamos el día de la marmota, porque cada día era igual, cada día era levantar, entrenar, no podíamos salir del recinto, etc. Eso se va llevando en el transcurso de bloques de 10, 15 días, donde podemos marchar 2 días solo a ver a la familia y después volver. Y llega el día de la competición. En la competición que nos encontramos una vila paralímpica completamente aislada también, cerrada, no podíamos salir de la vila, solo podíamos vivir con la gente que había pasado burbuja, y eso conllevaba a que volvía a ser el día de la marmota, cada día era lo mismo, cada día era visionado de vídeo, preparación de partidos, reunión con equipo, entrenamiento, competición, y 1, 2, 3... Y ahora os explico os he puesto antecedentes un poco de cómo estábamos en ese momento y cómo estaba yo, ¿no? Lógicamente, en ese momento, cuando estoy compitiendo en Tokio, la competición está yendo muy bien, la primera fase está yendo muy bien, estamos ganando todos los partidos, entramos en primero de grupos, pero la sensación personal es de vacío. La sensación personal es que todo lo que me está pasando no lo puedo compartir con la gente más allegada, no lo puedo compartir con la familia, lo único que podemos hacer es una videollamada y podemos hablar, pero no tenemos ese aspecto fundamental, que es la relación con nuestros seres más queridos, ¿no? Y además llevábamos, pues eso, ¿no? Durante 1 mes y medio pasamos el primer corte y nos metemos en semifinales. Y yo recuerdo, y es ahí donde
yo recuerdo el que yo estoy preparando la semifinal de una Paralimpiada, que es un sueño para todo el mundo, pensando, ojalá se acabe esto. Porque estaba absolutamente seco mentalmente, ¿no? Psicológicamente. Y sí que teníamos una ayuda psicológica, teníamos una persona que nos había puesto el Comité Paralímpico, donde había una profesional que trabajaba sobre la salud mental, pero no era nuestra figura, ¿no? Esa figura que había trabajado con nosotros desde el 2011, ¿no? Y yo recuerdo en esa semifinal llamar a Clara y explicarle un poco la situación, ¿no? Explicarle en cómo me encontraba, ¿no? Lógicamente ella pues me ayudó, me dio pautas para poder bajar los niveles de ansiedad, los niveles de depresión, porque al final estábamos compitiendo o íbamos a competir, uno de los objetivos que teníamos era ganar medalla. También me reuní con la psicóloga del Comité Paralímpico para expresarle un poco la sensación, y necesité de esa ayuda, necesité de esa posibilidad de centrarme, de recuperar los estímulos para poder afrontar la parte final de la competición, ¿no? Posiblemente el resultado no fue el que quisimos, porque semifinales nos cruzamos con Estados Unidos y perdimos la semifinal, eran en ese momento los campeones paralímpicos, y en la lucha por las medallas nos enfrentamos contra Inglaterra, que era campeón del mundo en ese momento y campeón de Europa, y no pudimos ganar la medalla, ¿no? Con lo cual, además, el resultado de esa competición pues no fue el esperado por las expectativas que teníamos, que era ganar una medalla, ¿no? Bueno, pues posteriormente, 15 días después, yo tuve que tener conversaciones con Clara para realmente recuperarme de ese momento, ¿no? El poder hablar con Clara, el poder explicar cómo había sentido, cómo sentía la sensación de vacío a la hora de transmitir, ¿no? Cómo podía transmitir yo esa ilusión, esa pasión que me caracteriza muchas veces como entrenador, si lo que yo sentía era que tenía ganas de marchar a casa, ¿no? Por todo lo que habíamos vivido, ¿no? Por esa sensación de vacío que teníamos, ¿no? Lo recuerdo como una época durísima, tanto en la competición como post-competición, ¿no? Es más, un mes después dejé la selección, ¿no? Dejé la selección con una reflexión personal en la que yo tenía muy claro que ya no podía aportar lo que había aportado durante esos años anteriores, ¿no? Y esa decisión, ahora con el tiempo, creo que fue muy acertada para mi salud mental. Creo que fue muy acertada para los jugadores, porque es lo que necesitaban los jugadores. Los jugadores no necesitaban un entrenador vacío, un entrenador que no pudiera aportarles pues lo que necesitaban, ¿no? Que era ese camino hacia el rendimiento. Pero también creo que fue muy importante esa reflexión posterior, ¿no? Ayudado por un profesional, en este caso por Clara, que ha sido siempre mi referente como persona que nos ha ayudado a nivel psicológico, para que yo también pudiera tener un punto de pausa y poder coger otra vez impulso para, en estos momentos, pues desarrollar mi trabajo con máxima ilusión en la Federación Portuguesa, ¿no? Bueno, yo actualmente tengo relación con una deportista en el que su salud mental se está viendo comprometida, y lo tuve muy claro. El primer consejo que le di es que buscar ayuda. Es importantísimo, importantísimo que en el momento en que se detectan ciertos momentos en el que la mentalidad del jugador, la mente o el focus del jugador se va de lo que es la propia competición, en la que hay factores que generan ansiedad dentro de la relación con los compañeros, la relación con cualquier aspecto relacionado con el deporte, son ítems que nos tienen que dar puntos o señales de alarma para buscar a profesionales que ayuden en esa estabilidad mental, ¿no? Pero no solo ahí, yo creo que las federaciones tienen la obligación de tener un proyecto de salud mental donde aquellos jugadores o aquellos deportistas, y cuando hablamos de jugadores estamos hablando de estamentos deportivos, entrenadores, árbitros, ¿no? En los que tengan esa necesidad y formen parte de esa federación, tengan recursos, tengan proyectos profesionales
para poder recibir esa ayuda necesaria y poder seguir focalizando en lo que es el mundo del deporte, ¿no? En sus necesidades, ¿no? Si es jugador, pues focalizarlo en la competición y en mejorar sus habilidades, mejorar su rendimiento individual. Como entrenador, en estar focalizado hacia el progreso, hacia el desarrollo del equipo, o estamentos arbitrales, ¿no? Como es estar focalizado en el reglamento, en los momentos competitivos para tomar la decisión más adecuada, ¿no? Creo que es importante que todo el mundo tome conciencia, no solo porque actualmente salgan diferentes documentales de salud mental, sino que sea algo, pues algo de moda. Mi experiencia viene del 2009, 2008, 2009. Estamos hablando de salud mental desde hace unos cuantos años, ¿no? Creo que es importante que se tome esa conciencia y que no hay que estar enfermo para sentirse preparado para una competición, ¿no? A nivel mental. Igual que nos preparamos a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel físico, la preparación mental es importante.